Un saludo para todos nuestros apreciados hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Una vez más estamos en este espacio donde podemos compartir la palabra del Señor en este momento, y con la gratitud que nos debe caracterizar le decimos a nuestro Dios: gracias, Padre, gracias por la oportunidad de ser tus hijos, de caminar contigo. Tú nos respondes, tú nos ayudas. Aquellos que tengan problemas, dificultades de cualquier índole, oh Dios, si es problema físico, tú sanas en el nombre de Cristo Jesús. Bendices a todos aquellos que están recuperándose, oh Dios, les vas a ayudar y les vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Especialmente, como dice tu palabra, si estamos en una crisis física, Señor, pero el espíritu está fuerte, pues es más fácil reponernos, oh Dios. Pero si nuestro espíritu está débil, no hay manera de cómo ayudar. Por eso te damos gracias. Tu Santo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Somos tus hijos, caminamos contigo, Señor, y por eso anima a aquellos que están cansados, atribulados, su trabajo tiene dificultades, la vida emocional, su familia, su cónyuge, Señor, sus hijos, sus padres. Oh Dios, los sueños, el emprendimiento, el trabajo que tienen, oh Dios, los amigos, en fin, todos los aspectos de la vida. Pero lo más importante es que espiritualmente estemos madurando y creciendo, y que podamos con un corazón sincero llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. En el nombre de Cristo Jesús, con agradecimiento, Señor, pedimos, creyendo. Amén. Así que un saludo para todos. Recuerden que debemos estar presentes físicamente con otros hermanos cuando nos reunimos en nuestras iglesias o en los grupos pequeños en las casas que llamamos células. Así que te invitamos, a aquellos que apenas están empezando, que están aprendiendo a crecer en la vida cristiana, pues es muy importante reunirse con otros creyentes y estudiar la palabra. Y precisamente hoy queremos tocar un tema acerca de lo que son las decisiones. Mis decisiones no son al azar o al azar. Vamos a diferenciar al azar o al azar. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y ustedes se preguntarán, bueno, ese título tan extraño. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Interesante pasaje. En otra versión dice que podemos apelar a la suerte o al azar precisamente, pero las cosas no se dan por coincidencia o por ganarnos una lotería, aunque muchos lo hacen, pero eso normalmente no soluciona lo que es la realidad de la vida. El Señor decide y Él comprende y conoce todo. Las decisiones en la vida van creciendo en la medida que nosotros también maduramos. Esas decisiones van a ser más, van a tener más implicaciones, y de una u otra manera, en esa medida proporcional a que nosotros tenemos más años, tenemos más experiencia, pues las cosas se van a poner un poco más interesantes. Así que, Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, la necesitamos con suma urgencia. Guíanos y dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero empezar explicando precisamente este pasaje que habla del azar. Esto es, a ver, echemos los dados, esperemos a ver qué pasa de pronto, que sea algo que nos sorprenda. Y el otro término, o al azar. Azar nos encanta a todos. ¿Por qué? Porque podemos comer bien cuando estamos en un asado. Pero notemos, y me gustan los juegos de palabras, azar con Z o azar con S, porque precisamente tú que estás comenzando en la vida cristiana, nosotros los cristianos a veces nos olvidamos las implicaciones y la responsabilidad de las decisiones. Si nosotros dejamos las decisiones al azar, pues nunca va a pasar nada en nuestra vida. Todo será desastroso. No puede ser tirar la suerte, saber qué nos depara el destino que decimos muchas veces. Pero también muchos de nosotros tomamos decisiones tan mal tomadas que azar era lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando se ofrecía un sacrificio. En otras palabras, nos asamos nosotros tomando decisiones equivocadas y terminamos con una vida sacrificada. No podemos dejar las cosas a la suerte, pero tampoco podemos actuar locamente para sacrificar nuestras vidas pensando que estamos tomando las mejores decisiones de la vida.
Pero vamos a ver qué encontramos en la palabra de Dios, porque es ella la que nos ayuda. Así que esperamos que con esta enseñanza, aquellos que están empezando en la vida cristiana aprendan que uno de los puntos más importantes es aprender a tomar decisiones de manera correcta. Miremos ahora entonces el Salmo 32, versículos 8 y 9. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Necesitamos que todas nuestras decisiones tengan un buen soporte. Y ese soporte no debe ser la terquedad y sencillamente la propia sabiduría, que la vamos a utilizar, sí, por supuesto. Pero no siempre tenemos la razón. Entonces yo tengo que mirar las posibilidades. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Y para eso empezamos a pensar en un buen soporte que sustente todas nuestras decisiones de cualquier índole. Emocionales, espirituales, de familia, de trabajo, de deporte. Cualquier cosa en la vida. Si el Señor Dios es nuestro Señor por Jesucristo, vamos a decirle: bueno, Señor, guíame por el sendero y aconséjame, porque yo sé que estás preocupado por mí, velas por mí, así que yo quiero hacerlo mejor. Lucas 12, 47 y 48 nos dice más acerca de las decisiones. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Poco a poco en la vida es como sucede con los niños. A los niños al principio se les hace casi todo. Y se les empieza a dejar que hagan sus propias cosas y ellos mismos quieren hacer sus propias cosas. Es el devenir, es lo natural en la vida. Aprender a hacer, rebelarse en el buen sentido de la palabra. La rebeldía no es buena, pero es aprender a tomar sus decisiones porque quieren ya hacer no lo que dicen sus padres, lo que ellos quieren. En la medida de la adolescencia se van acrecentando. ¿Por qué? Porque se les exige en la vida natural que aprendan a tomar sus propias decisiones. Pero, ¿qué sucede según esta enseñanza que está aquí? Dice que en la medida que más conocimiento tenemos, más capacidades, talentos, más información, pues tenemos que ser mucho más responsables. Dios dice que si te doy un poquito, te voy a exigir, pero si te doy más, te voy a exigir más. ¿Qué se espera de nosotros cuando muchos ya pasamos ciertos años, cuando ya tenemos cierta capacitación y si conocemos la palabra? Entonces, de una u otra manera, este texto nos dice, nuestras decisiones simplemente son nuestra responsabilidad. Pastor, pero es que en mi vida han pasado cosas que yo no pude controlar y son cosas externas o de terceros. Pues ahí no estamos hablando de decisiones. Y si todos sumamos en nuestra vida normal y natural, y les desafío a que pensemos en eso, aquellas cosas que no pudimos controlar que fueron difíciles, bueno, pero ¿cuántas fueron en la vida? ¿Será que toda la vida es así? O la mayoría de veces que nos metimos en problemas o que acertamos muchas veces es porque todo el tiempo tomamos decisiones. Entonces no podemos pensar que son las cosas de la vida o los terceros u otras personas las que nos dañan todo nuestro plan y nuestro camino y nos parecen un desastre para nuestras decisiones. No. Vamos a asumir nuestra responsabilidad. La mayoría de cosas que pasan en mi vida, yo tengo responsabilidad y debo tener el timón. Eso me dice la Escritura. Miremos qué nos dice Santiago. Yo soy responsable por mis decisiones, pero Santiago nos dice interesantemente que recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Cuántas veces nos metemos en unos enredos porque sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos bien? Entonces, con la palabra de Dios tratamos en esa palabra, en la dirección de Dios, buscar la mayor información posible. Y cuando yo sé lo que dice la Biblia, yo ya soy responsable y se me va a demandar. Pero vayamos otra vez a Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Se necesitan sabiduría. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan
inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Muy bien, en este pasaje se establecen unos puntos bastante claros. Primero, tenemos acceso al mejor consejo para tomar decisiones, pero yo necesito tomar una primera decisión. Voy a buscar ayuda. La primera ayuda es a Dios. Si necesito ayuda, necesito sabiduría para tomar las mejores decisiones, puedo a mi generoso Dios, en otras palabras, Él nunca va a ser tacaño con respuestas, y más cuando queremos hacer decisiones dirigidos por Él. Le puedo pedir a Él, y dice la Biblia, y aquí debo tener fe, que Él me dará. No me va a reprender por pedirle sabiduría. Definitivamente no. Ahora, aquí sigue diciendo, asegurémonos que se la estamos pidiendo a Dios y que mi fe sea solamente en Dios. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces buscamos a Dios por costumbre religiosa, pero realmente a veces, o la mayoría de veces lo hacemos cuando ya no hay soluciones por ahí. Siempre intentamos por otros lados. Porque a veces ponemos la fe en otras personas, otras cosas, otras informaciones, y aquí tenemos que ser leales solamente en Dios. A veces por descarte, voy a probar todo y si me va mal, busco de Dios. Pues nos va a ir mal. ¿Y qué es lo que sucede? Yo necesito tener una solidez aquí mental acerca de lo que yo estoy decidiendo. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué va a perjudicar mi vida, mi familia, de otros? Bueno, un montón de preguntas que poco a poco vamos a encontrar en la Biblia. Y lo más importante es leer la palabra y buscar las historias de los personajes de la Biblia que aparecen, sus aciertos y sus errores, y aprendemos también de cómo se les aconsejó, quiénes les hablaron, a veces los profetas, o leyendo sus historias van a ser maravillosas. No queremos ser como la onda del mar, una persona que no toma decisiones, una persona que es insegura, pues Dios nos da seguridad. O una persona que procrastina, o sea, que lo que va a hacer hoy lo paso para mañana o pasado mañana, todo lo pospone. Yo creo que todos, y yo reconozco que en algunos momentos podría haber avanzado más rápido si yo no hubiera pospuesto mis decisiones. Pero para eso necesito seguridad, y esa viene de parte de Dios, y necesito fe en Dios. Si mi fe la pongo en otros o en otras circunstancias, me voy a equivocar. No puedo tener una lealtad dividida entre Dios y el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo también nos permite una gran gama de formas de decisión. Nos sugiere esto por aquí, esto por aquí, esto por allá, lo que dice el uno, lo que dice el otro. Y yo debo decidir en quién voy a confiar. Pero tengo acceso muy claro, por fe, pidiéndole a Dios que va a ser generoso. Y quiero que vayamos redondeando con Proverbios 24:6. Dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Entonces yo debo estar bien rodeado para tomar decisiones. Y bien rodeado hay muchos consejeros. En la gran cantidad de consejeros hay sabiduría. Si yo no tengo personas a mi alrededor que me aconsejen, voy a tener problemas. Ahora, el punto es, ¿quiénes son las personas? Necesito creyentes, no incrédulos, creyentes que me ayuden a crecer. Entonces es importante que busquemos siempre estar rodeados de personas buenas que caminen en el Señor, que me den ejemplo. Y fíjese Génesis 3, 6, 7, porque aquí aparece otra forma de sugerencias. Vamos a ver qué dice. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Satanás empezó a dialogar y a hablarle al oído a Eva. El hombre también fue responsable porque el mensaje le llegó. Y ella empezó a ser seducida en las formas en que aparentemente las cosas iban a mejorar si tomaba la decisión que le estaban proponiendo. Definitivamente, cuando empezamos a jugar con esas voces y yo hago una pregunta clara, ¿quién te habla al oído? La palabra de Dios me dice que el enemigo anda sugiriendo y hablando, siempre tergiversando las cosas de Dios. Y si le hacemos caso,
pues vamos a empezar a pensar distinto y nuestra visión de la vida cambia viendo cosas codiciables que parecen agradables pero realmente no lo son. Empezamos a tomar unos tremendos riesgos. Dañamos a los que están a nuestro alrededor y cuando se nos abren los ojos, pues, pero ahora veo más, sí, pero vemos cosas que aparentemente eran buenas, pero vemos otras cosas que son terriblemente malas. Y llega la vergüenza y la desnudez, donde nos sentimos desprotegidos. Por eso, Josué 24, 14 y 15 nos dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Hay un referente en todos nosotros y es cómo fuimos educados, qué hemos leído, qué hemos aprendido. Y yo creo que dentro de esa educación y de lo que hemos estudiado en el colegio, la universidad, la experiencia de la vida, pues hay cosas que son buenas, pero hay muchas que no, definitivamente. Entonces, a veces nos acostumbramos por la vida a tomar decisiones basadas en esas informaciones que se convierten como en ídolos. O sea, nadie nos mueve de nuestra manera de ver las cosas y nos perdemos de tremenda vida en bendición por estar tercos y pensando, siempre lo hicieron así, así me han dicho, esto voy a hacer. ¿Por qué no leemos la Escritura? No se trata de ir en contra de todo lo que hemos aprendido. Se trata de revisar cuál es nuestra fuente. Porque mis decisiones van más allá de mi propia vida. En este caso, dice que la familia va a ser afectada, para bien o para mal. Entonces, hagamos un resumen para concluir en el día de hoy. Según todos estos textos bíblicos, y son solamente unos pocos, es muy importante para los que están comenzando la vida cristiana. Y si tú ya eres un cristiano de muchos años, enséñale esto a tus hijos espirituales, a tus hijos físicos, a las personas, a los jóvenes. Enséñales, tengan en cuenta lo que Dios dice. Para tomar decisiones fuertes, no podemos dejar las cosas al destino, al azar, a la lotería, a la suerte, a tirar los dados. No, no es el destino, es mi conexión con Dios. Primera cosa. Segunda, debo tener buenas razones para sustentar mis decisiones. La Biblia me va a hablar y me va a orientar porque todas las razones necesarias para mi decisión deben ser ajustadas a la palabra de Dios. Aquí es donde es importante cotidianamente leer la Biblia todos los días porque vamos a encontrar mucha información y cuando necesitemos tomar una decisión ya tenemos algo en la cabeza. Tercero, yo soy responsable de mis decisiones. No puedo culpar a los demás. No puedo. Inclusive cuando busque ayuda, yo tengo que tener una certeza con la palabra de Dios. Vamos al cuarto punto que es muy importante. Puedo pedirle ayuda a Dios. ¿Y cómo le pido ayuda a Dios? Ya ahí dijimos que leyendo la Biblia, pero en este caso, pidámosla en oración. Ayunemos. Acabamos de terminar un ayuno en estos días. Ayunemos. Vamos a explicar más adelante qué es un ayuno para los que están comenzando, pero en la vida cristiana. Pero lo importante es que le hablemos a Dios. Ayúdame, Señor. Ahora, quinto, ¿qué amigos tengo? ¿Y en quién confío? ¿A quién estoy escuchando? Yo sé que todos tenemos amigos que no son muy sabios, no son creyentes. Ahora, los creyentes o los consejeros que voy a buscar deben ser creyentes de buen testimonio y no incrédulos de mal testimonio. Ahora, si hay un creyente pero no tiene buen testimonio, ¿qué tan creyente es? Hay incrédulos que viven una vida justa. Bueno, entonces, ¿qué tan incrédulo es? Porque si ha acertado en sus decisiones, pues algo bueno debe tener. Pero lo básico es que todo es medido por la palabra. Por eso es importante de cultivar amistades, pero también ser selectivos de manera positiva para no permitir influencias negativas de los que no son buenos, pero aquellos buenos vamos a escucharlos. Otro elemento más, sexto. Tenemos que el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero así como el diablo anda como león rugiente para hablarte mal al oído como lo hizo con Eva, también la Biblia me dice que Jesús, el buen pastor, está a mi lado, me corrige y me guía por el camino oscuro. Y podemos concluir con esto.
Muchos pueden ser bendecidos o maldecidos por mis decisiones. Por eso yo voy a seguir los mandamientos de Dios, porque si obedezco los mandamientos de Dios, dice la Biblia contundentemente, si sigues mis instrucciones, te va a ir bien a ti y a los tuyos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido por todos nosotros, Señor. Esto de tomar decisiones no es fácil. Y a veces posponemos, cambiamos mucha información por aquí. Oh Dios, nos equivocamos, somos emocionalistas. Señor, dejamos las cosas al azar o nosotros tomamos unas decisiones que realmente nos estamos asando como si fuéramos un sacrificio. Tu Hijo Jesucristo ya murió por nosotros, no tenemos que sacrificarnos. Nos dejó su palabra que nos orienta. Podemos tener amigos que nos ayudan. Señor, yo sé que tú permites que haya personas con buen testimonio que nos van a ayudar. Y a aquellos amigos que no son creyentes, que tienen una vida desordenada, pues que nosotros les podamos ayudar, pero que ellos no nos influencien. Todo para tu honra y gloria y bendición de muchos. Amén. Buenas decisiones. Dios está contigo. Bendiciones para todos. Nos encontramos en una próxima ocasión.